La ministra del Interior, María Paula Romo, defendió la potestad que tiene de mediar con otras organizaciones políticas. Este martes se refirió a la difusión de un audio en el que la presidenta de la Asamblea Nacional le hizo una llamada telefónica. Las conversaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no son secretas, son conversaciones que ustedes conocen, que además se llevan adelante con las distintas bancadas y por supuesto con la bancada de gobierno. Así que efectivamente el conversar con los sectores sobre las leyes, sobre los procedimientos de la Asamblea no hace parte de ningún proceso extraño a la actividad legislativa. Como usted está al frente también de la Secretaría de la Política, ¿esto tiene que ver con el trabajo de cabildeo que usted también realiza dentro de la Asamblea con diferentes líderes de otros partidos políticos? La Secretaría de la Política todo el tiempo, y los invito a que vean la cuenta de Twitter de la Secretaría de la Política, los invito a que vean la página web de la Secretaría de la Política. Existe, por ejemplo, una subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales con otras instituciones del Estado. Existe una que trabaja con municipios y consejos provinciales. Entonces, efectivamente, parte del trabajo de la Secretaría de la Política, que hoy se está fusionando con Interior y en los próximos días se convertirá en el Ministerio de Gobierno, es el llevar adelante las relaciones con otras instancias políticas y sociales. Esto dijo María Paula Romo. Veamos qué dice nuestro invitado, Francisco Huerta Montalvo. El tema está planteado. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Mucho gusto. El tema es parte de la vida política nacional y por eso se lo manipula al gusto del cliente. En estos días alguna gente me ha preguntado por qué fuiste a la reunión con Juan Guaidó en Salinas. Porque me invitaron y me interesaba decir mi punto de vista sobre un tema clave de América Latina y además conocer a un personaje de nuestro tiempo como Juan Guaidó. Y salimos satisfechos. Y eso no tiene que ver nada con la posición que yo puedo manifestar como crítico de la política nacional sobre el gobierno. En esa condición, primera puntualización, no podemos admitir que a nombre de la estabilidad se solape la corrupción. A partir de allí, cualquier cosa para adelante. El resto es folclore, el resto es anécdota. Siempre habrá denuncias sin sustento, lo que criticaba Ana Galarza. Siempre habrá intentos de desestabilización. Siempre habrá conversaciones entre actores políticos que aparentemente tienen grandes disputas, pero que tienen en algún momento que entenderse y mantener diálogos. El lenguaje con que se mantiene ese diálogo, las interjecciones que se pasaron por demás, eso es lo anecdótico. Lo de fondo es, ¿hay o no corrupción que fiscalizar? Porque parte del reclamo nacional mayor es que todavía lo de ayer queda vivo y sin sanción. Y por supuesto, menos aún han devuelto lo que se robaron. Allí está lo de fondo. El resto es anécdota, folclore y responsabilidad que tiene que ser superado, pero no tiene que ser motivo de nuevos escándalos. De eso estamos hasta la coronilla. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, más allá de que le restemos cierta importancia, consideremos que es un poco de ruido y fuegos artificiales, todo esto está desgastando también la gestión de la propia Asamblea. La pregunta es en qué dirección se está yendo, no solo respecto de la solidez de la presidenta de la Asamblea para seguir ostentando ese cargo, sino de la Asamblea misma. Es dañino, por eso tiene que investigarse no la procedencia del audio solamente y cómo se obtuvo, sino el sustento de la denuncia. Volviendo a Ana Galarza, vi que exhibía un documento en que la denuncia de la casa en Alicante, etcétera, yo no tengo aquí que defender ni acusar a nadie, pero no podemos vivir en una política que hace de la mentira el instrumento mayor de la acción. Tiene que debidamente aclararse en los organismos correspondientes el valor de esa denuncia y tiene que sancionarse a quien la hace sin sustento. Yo creo que hasta allí llega ese tema. El resto es un poco el baño de venganzas y revanchas que se están dando en base de comportamientos previos.
lo cual también descalifica la posibilidad del análisis. No quiero ser más explícito por consideraciones obvias, pero no van por allí las cosas. Sí, pero le pregunto, ¿qué le queda debiendo la Asamblea Nacional en este momento, de cara a los últimos acontecimientos? Fiscalización. El gobierno necesita ser fiscalizado, también el actual. El propio presidente Moreno ha dicho de la lucha contra la corrupción, cirugía mayor. No se ve esa cirugía mayor. Y ahora comienzan a las acusaciones casa adentro por parte de los que no tendrían derecho a hablar. Pero no solo que siguen hablando, sino que tienen candidaturas frente a la próxima elección. Entonces el país no ha sancionado porque no ha develado todo lo que tenía que develar. Y allí surgen las inquietudes. ¿Por qué se hace anticorrupción a media asta? Hay un tráfico de impunidades, hay un campeonato de rabos de paja. Eso es lo que tiene que ser develado frente al país. Eso le debe la Asamblea a la Nación. Fiscalización. Francisco Huerta Montalvo, subdirector de Diario Expreso. Imposible no preguntarle su opinión respecto de la controversia en torno a esto del voto nulo. A mí no me gustan los votos nulos. Me parece que la democracia nos da mecanismos para expresarnos en una medida o en otra, a favor o en contra, pero no en esta ambigüedad de lo nulo, que puede ser sumamente peligroso en cuanto a los resultados que genere. Sin embargo, eso no nos aclara qué puede ocurrir en torno a una elección inédita, jamás producida en el país, a través de un mecanismo que se está estrenando. Me refiero a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted puede aventurar un pronóstico? Yo he tenido una expresión clara al respecto en cuanto a la necesidad de tener ese famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo en la participación, pero la participación social no es un organismo en el gobierno, porque entonces esa es la participación que el gobierno manipularía. La cuestión es la voluntad ciudadana de entrar e intervenir. Entonces, partiendo de que yo coincidía con el doctor Trujillo en la inutilidad de este organismo, y eso es muy importante dicho por quien lo ha estado presidiendo hasta ahora, lamentablemente no se ha cogido ese criterio y ahora vamos a una elección donde poco se conoce de los aspirantes a manejarlo. Pero hagamos el esfuerzo de seleccionarlos entre la gente que está propuesta. Y creo que no habrá ninguna dificultad en tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las mínimas características requeridas. Se comienza a hablar, sin embargo, de la posibilidad de que se le ponga un candado constitucional a lo actuado por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, para que el siguiente en cualquier circunstancia no pueda desandar lo andado. Sí, de todas maneras se sigue haciendo política especulativa. Eso es imparable en el Ecuador. Parece que es una categoría de la acción política nacional. Pero más allá del rumor, esperemos qué pasa en este resultado electoral con pronunciamientos previos, esto sí, sobre cuál es el efecto de un voto nulo mayoritario que podría ser una circunstancia a enfrentar. Eso todavía no lo ha aclarado el Consejo Nacional Electoral y valdría la pena ir a votar sabiendo qué pasaría en este caso o este otro. Y no simplemente decir ya veremos, porque entonces vamos a una elección a ciegas y allí sí la gente lo que va a hacer es anular. Dada la complejidad de una elección que también es nueva, va a haber mucho voto nulo en razón de la impericia para ejercer el voto. De eso quieren aprovecharse algunos diciendo yo apoyo el voto nulo y entonces todos los votos nulos significan apoyo a mí que planteé la nulidad del voto. Para Eso terminar, no funciona de esa manera. Para terminar este diálogo, ¿usted puede darnos su criterio respecto de cuál debería ser la forma de contabilizar los votos nulos? No tendría en este instante elementos de juicio para decir por aquí debe ser, pero normalmente los votos nulos se consideran fuera del conteo de lo que la gente resuelve en positivo o negativo. Es decir, eso no tendría un peso de elección.
No tiene sentido que el voto nulo tenga un peso de elección. Hay que separar votos nulos y blancos y positivos en un sentido u otro. No hay otra alternativa, pero eso debería decirlo antes de que la elección se produzca el Consejo Nacional, el Tribunal Electoral, el organismo que corresponda, la Corte Constitucional, si hay que hacer interpretación constitucional. Gracias, Francisco Huerta Montalvo, subdirector de Diario Expreso, por aceptar esta invitación a Primera Impresión. Señor director, nos dice, vamos a una pausa. Vamos a una pausa.